La transmisión. Buenos días, buenas tardes. Damos inicio a la charla ofrecida este día como parte del ciclo de conferencias organizadas en el marco de la conmemoración de los 93 años del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, primer organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos. Les damos una cordial bienvenida y agradecemos la presencia de quienes se han unido a esta conferencia. Atentamente solicitamos silenciar los teléfonos celulares. Asimismo, en caso de desear hacer preguntas, les agradeceremos formularlas a través del chat. Cedo la palabra al secretario general del IPGH, maestro César Rodríguez Tomé. Buenos días, un gusto en saludarlos. Voy a hacer una breve semblanza del profesor Héctor Pena, quien nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Se tituló de grado como profesor de geografía en el Instituto Nacional Superior del Profesorado. Durante más de 50 años trabajó y se especializó en el Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, alcanzando la mayor jerarquía escalafonaria como personal civil superior. Su vinculación con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia comienza en el año 1961, participando desde entonces en numerosas reuniones en representación de su país y asumiendo distintas responsabilidades que le fueron encomendadas. Fue editor de la revista Geográfica e integrante del comité pro tempore encargado de efectuar propuestas de contenidos para la elaboración de la Agenda Panamericana 2010-2020. Acredita una vasta trayectoria docente, tanto en la enseñanza técnica como superior y universitaria. Se destaca especialmente su participación en la formación de técnicos, geógrafos, matemáticos y profesores de geografía. Fue el autor del libro El IPGH, una historia de 90 años. Estimado profesor Pena, tiene usted la palabra. Profesor Pena, si nos ayuda activando su audio, por favor, su micrófono. El micrófono. ¿No se escucha? Adelante. Bueno, en principio quiero agradecer a la conducción del IPGH la oportunidad que me dan de seguir colaborando en temas que interesan a los países de América desde el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es, sin lugar a dudas, quien mejor los representa. Hace 3 años, cuando el IPGH cumplía 90 años de su creación, presentamos en la Ciudad de México una síntesis histórica de 311 páginas que fue prolongada por el señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos. La intención de la obra fue reflejar cronológicamente los hechos, las vivencias y los diferentes ritmos de realizaciones que caracterizaron a los tiempos institucionales vividos, destacando en cuadros los desempeños de los mayores cargos, los reconocimientos otorgados y las publicaciones editadas. Las normas de funcionamiento completaban lo que consideramos una necesaria fuente de consulta. Siempre estuvimos convencidos de la importancia de brindar testimonio sobre el quehacer de organismos que acreditan una dilatada y calificada historia y que, como en el caso del IPGH, vienen efectuando aportes muy señalados para América y que representan en forma directa a la felicidad de sus habitantes. Si bien es íncito de la condición humana priorizar las experiencias propias, conocer con cierto detalle otros momentos, con distintas circunstancias o diversos enfoques, puede resultar de utilidad para no volver a transitar caminos que resultaron insatisfactorios o, mejor aún, para motivar la elección de nuevos rumbos en busca de mejores resultados.
La pandemia que estamos viviendo, originada por el virus COVID-19, constituye un hecho inédito por la magnitud de contagio y su letalidad. Esa zoonosis que apareció en la mediterránea ciudad de Wuhan de la República Popular China se extendió por el mundo y seguramente permanecerá entre nosotros por un tiempo difícil de precisar. Y viene afectando no solo a la salud pública, sino a la economía, a la educación y a los comportamientos sociales en general. El IPGH no es ni será una excepción. La catástrofe a la que nos referimos seguramente influyendo sobre actitudes o comportamientos que eran tradicionales. Habrá acciones que seguramente se irán diluyendo en el tiempo. Otras sufrirán modificaciones o adaptaciones a las nuevas posibilidades. Y no pocas, donde se venían implementando cambios graduales, verán acelerada su puesta en práctica total. Seguramente, con protección inmunológica, iremos dejando atrás los momentos de incertidumbre actuales e ingresaremos en una nueva normalidad, con otras posibilidades, pero con renovadas esperanzas. Tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo nada menos que al primer organismo especializado de la OEA, cuyos objetivos específicos difieren del de otras entidades que se agrupan por afinidad científica o profesional, como la Unión Geográfica Internacional o la Asociación Internacional de Cartografía. Los miembros del IPGH son los propios estados que lo componen. La alternancia en la conducción es una suerte de reaseguro para la continuidad de un derrotero equilibrado sin prevalencias y orientado al bien común de los países del continente. Mantiene una reducida estructura burocrática para administrar los recursos destinados básicamente al quehacer científico-técnico. La conmemoración de los 93 años de vida del IPGH y la gentileza de sus autoridades me permiten establecer este diálogo con una platea virtual de contenido panamericanista. Como necesariamente tengo formación analógica, quiero detenerme unos instantes en el simbolismo que representa la sede de la Secretaría General. Fue donada por el gobierno mexicano y la casona se mantiene sólida e imponente en la ciudad capital del país hermano. En los años que llevo vinculado al IPGH, tuve oportunidad de estar presente en ella en distintas ocasiones y cada vez que crucé sus altos muros pintados de magenta, no dejé de emocionarme. La fueron ocupando los hombres y mujeres que desarrollaron allí sus tareas y le fueron dando continuidad a la gestión del organismo. Hay cuadros, fotografías, placas y esculturas en recuerdo de personajes y momentos trascendentes. No falta un museo con celebridades de América y documentos históricos que testimonian un pasado de superación y provecho. En un mundo como el que vivimos, invadido por los algoritmos, es posible percibir en su atmósfera interior que siguen flotando los sueños de muchos que apostaron por el continente y sus pobladores, otorgándole a la virtualidad una auténtica sensación de presencia. Las ceremonias que se realizaban habitualmente en el Salón de Actos William Ove para celebrar los aniversarios adquirían seguramente por ello un carácter singular. Era común volver unidos a casa, donde las distintas generaciones de la gran familia del IPGH compartían con alegría las vivencias
de las que fueron partícipes o testigos. Se activaban los recuerdos sobre los que dejaron huellas generosas y se reforzaban los ideales del paradigma. Esperamos puedan reeditarse más pronto que tarde. Como la mayor parte de entidades de servicio, la creación del instituto estuvo motivada por una serie de factores concurrentes. Quizá el más importante fue la necesidad de que los países de América contaran con información accesible y confiable sobre sus realidades geográficas e históricas sin intermediarios. Coincidió con el nacimiento de muchas sociedades que cultivaban esas disciplinas y se organizaron las primeras agencias nacionales para relevar sus territorios y los recursos existentes. La fundamentación de nuevos enfoques científicos que despertaban gran interés en los círculos intelectuales era el tema convocante e infaltable de las conferencias americanas. La cooperación y complementación entre estados vecinos resultaban además los medios indispensables para alcanzar la importante misión. Más allá del tiempo y las circunstancias transcurridas, sigo creyendo en la vigencia de la misión del Instituto y estoy convencido que muchos de los problemas de América pueden comenzar a superarse mediante soluciones propias de sus ciencias componentes. La complejidad de los problemas actuales, influenciados por la globalización, nos reafirma la necesidad de un organismo que desenvuelva sobre bases científicas, que sume avances disciplinarios en conjunto y se sirva de la aplicación de las modernas tecnologías para encarar problemas regionales y continentales. Las publicaciones escritas constituyen uno de los medios más trascendentes que tienen los organismos como el IPGH para difundir junto a sus realizaciones los avances de la ciencia, los recientes desarrollos técnicos y las efemérides que corresponden a su incumbencia. Es una de las formas más auténticas y perdurables de confirmar la vigencia de sus objetivos. Son varios, miles de ediciones periódicas y ocasionales que hablan de un esfuerzo permanente de participación y donde se advierte también la heterogeneidad de sus enfoques propia de tiempos distintos, cambio de paradigmas, recursos fluctuantes y diferentes orientaciones editoriales. El fondo bibliográfico del Instituto resulta un respaldo atractivo para difundir avances a los integrantes de la comunidad científica. En épocas anteriores tuvieron cierta significación los ingresos económicos obtenidos con su distribución. No faltaron tampoco los ejemplares que ocuparon espacios de almacenaje sin demanda. Los autores actúan generalmente ad honorem, en casos responden a invitaciones y actualmente no faltan los que tienen obligaciones de publicar y deben superar a los referatos establecidos en las plataformas académicas donde se encuentra inscrito el instituto. Considero un auténtico desafío publicar con calidad y oportunidad en momentos que con la tecnología digital se alteraron los cánones tradicionales, aumentando exponencialmente la oferta de información, con accesos sencillos y variados, aunque el producto no resulte siempre confiable. Quizás una solución posible parta de la realización de obras de consulta que incluyan temas de interés perdurable, que abarquen cuanto menos las cuestiones regionales y estén orientados a un público amplio. Para la difusión de novedades o avances, pienso en boletines con salidas que no deberían superar lo trimestral.
Las páginas institucionales por la Internet son un recurso válido para crear imagen y brindar novedades. Para ello deben ser de fácil consulta y estar permanentemente actualizados. Caso contrario, resultan desfavorables. Las sesiones nacionales constituyen las estructuras básicas por las que participan los Estados miembros y resultan fundamentales para el desarrollo del Instituto. En principio de su accionar depende el normal funcionamiento del Instituto. Tienen responsabilidad en el envío de las cuotas de adhesión, en la elaboración de los informes nacionales, en la organización local y la difusión de las actividades, en la participación de las reuniones estatutarias, promoción y encuadre de las solicitudes de apoyo a las investigaciones y otras que sería largo de detallar. Lo enunciado corresponde a lo que podríamos calificar como el cumplimiento de normas funcionales. Me gustaría citar algunos ejemplos de excepción y gran mérito que significaron en caso, y lo siguen siendo, manifestaciones donde con aportes específicos de estados se llegó a modificar la estructura del instituto, le otorgaron identidad científica o cubrieron necesidades existentes. Hay otros casos dignos de mención, pero las 4 comisiones técnicas, algunas colecciones bibliográficas, el curso internacional de geografía aplicada y otros talleres de adiestramiento y capacitación se crearon con apoyos económicos extraordinarios, con servicios profesionales específicos sin cargo, con generosas colaboraciones y siempre procurando el desarrollo de la ciencia. Se cumplió una década de la implementación de la Agenda Panamericana 2010-2020, aprobada en la Asamblea General celebrada en Quito y complementada en el año 2017 con la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos por la Organización de las Naciones Unidas. Muchas organizaciones con representación internacional, donde la rotación del factor humano no es una de las características más notables, se sirven de documentos similares para orientar la marcha institucional, avanzando en prioridades y evitando la duplicación en los esfuerzos y en la inversión de recursos. Acorde con la dinámica de los hechos sociales y los hallazgos científicos y tecnológicos que caracterizan a nuestros días, debe ser lo suficientemente flexible para su actualización regular, ajustados a los intereses de mediano plazo. De mi conocimiento, la agenda fue orientando positivamente en los últimos años a las investigaciones hacia enfoques regionales con proyectos decididamente continentales, destacándose en forma significativa la participación multidisciplinaria. No puedo obviar en esta grata comunicación la consideración del factor humano que es determinante en la evolución de toda entidad con principales objetivos de servicio. Adquiere perfiles particulares cuando, salvo muy contados casos, no perciben remuneración, se renuevan permanentemente y en general sus lazos de actuación son breves. No siempre fue así. Durante las décadas iniciales era casi una habitualidad la reelección de autoridades y la designación de funcionarios que cumplieron actuaciones tan prolongadas como recordadas. Las distintas fases cumplidas por la organización fueron reglamentando las funciones, los términos de desempeño y los reemplazos que llegan a nuestros días con la dinámica conocida y que posiblemente pueda acelerarse en el futuro. En el libro de los 90 años, Procurando la mayor objetividad, detallamos en cuadros específicos
a todos aquellos que habían merecido el reconocimiento institucional, habían dejado testimonio de su labor o desempeñaron funciones principales que se encontraban registradas. Se pueden consultar en la publicación listados de autoridades, de acreditados por 50 o 25 años de vinculación, de afiliados honorarios, de premiados por su trayectoria o por sus realizaciones científicas e integrantes del Salón de Autoridades. Este último agrupamiento lo propuse en mi condición de presidente honorario y fue aprobado por el Consejo Directivo. La intención fue crear un foro no vinculante que pueda aportar experiencias o ideas sin interferir en la gestión de las autoridades en ejercicio. La puerta para seguir colaborando queda abierta. De la misma forma que para algunas de las personalidades más trascendentes o de los casos de realizaciones de significación fue posible, merced a intervenciones que eran imprescindibles, incluir textos de recuerdo y homenaje en el libro de los 90 años, quedan otros casos que correspondería actuar de la misma forma en futuras publicaciones. Me parece oportuno destacar en esta oportunidad que por conocimiento propio y con la consulta a los antecedentes que pude acceder, no he podido advertir la existencia de limitaciones de género en toda la historia del IPGH. Hasta mediados del siglo pasado, los actores en los campos científicos y tecnológicos eran hombres, casi sin excepción. Felizmente, los avances sociales y sobre todo el acceso a la educación modificó tal situación y las mujeres comenzaron a participar en forma creciente a nivel panamericano. En las últimas décadas, los proyectos de investigación que se presentan en el instituto corresponden a equipos mixtos o exclusivamente de mujeres u hombres. Otro ejemplo para destacar es el desempeño femenino liderando comisiones o grupos técnicos y también ocupando cargos de autoridad con niveles de excelencia. Si tuviese que volver a elegir 3 temas vigentes en el IPGH, insistiría en los procesos de integración entre países, en la educación permanente de nuestras ciencias fundacionales y en el conocimiento anticipado y la prevención de desastres naturales. En tiempos de globalización, las integraciones regionales resultan imprescindibles, respetando términos de equidad y conservando las identidades nacionales. La educación es de importancia fundamental para la formación y superación del hombre que vivirá en América durante el siglo XXI, ya que es la única que le brindará herramientas auténticas para superar los actuales y otros nuevos problemas que afectan el desarrollo sostenible. Debería formar parte prioritaria de la política de todos los estados. Para el tema de los desastres naturales, que sesga vidas, ocasiona grandes pérdidas y crea sensaciones de impotencia, la ciencia nos conduce a insistir en la obtención de registros cada vez más precisos y oportunos y aplicarnos a las investigaciones existentes para poder adoptar medidas de prevención y protección que minimicen las consecuencias. Todos los años nuestro continente es escenario de hechos devastadores que frustran esfuerzos y liman ilusiones. El gran desafío es mantener la brújula en el norte soñado, adaptándose a las nuevas situaciones y aprovechando los avances de la ciencia y de la técnica. Conozco que se está trabajando en una propuesta de normas
que simplifiquen algunos esquemas vigentes y faciliten las participaciones en concordancia con las posibilidades de estos días. Faltan pocos años para que nuestro querido IPGH cumpla su centenario. Apareció un enemigo invisible e inesperado cuyos efectos negativos debemos superar. Seguramente, con el auxilio de Dios y el esfuerzo de todos los que nos sentimos parte de un organismo concebido por habitantes de nuestro continente, seguiremos el derrotero con una América que se encamine hacia su destino de paz, libertad y justicia. Me he permitido, aprovechando la colaboración de la Secretaría General del IPGH, continuar con esta charla dando algunas anécdotas que yo he englobado con el título de Historias Paralelas del IPGH, que seguramente no resulta habitual su difusión. Quizá algunos la consideren de segunda importancia, pero si la analizamos un poquito, veremos que tienen un fondo, sobre todo humano, que vale la pena considerar. Vamos a comenzar con la primera de esas anécdotas, que data de 1961. La séptima Asamblea General del IPGH y reuniones de consulta se realizaban en la ciudad de Buenos Aires. Les aclaro que el secretario general actual del IPGH no había nacido todavía. El secretario ejecutivo de la organización era el general Víctor Hugo Hosking, que después fue presidente del instituto. Era un general muy austero, muy trabajador, y yo le reconozco o le agradezco que fuera el que me llevó de la mano para ingresar al tema de los Panamericanos. La reunión esta que estamos refiriéndonos duró 15 días, un término que hoy sería impensable o es impensable. Asistieron 500 asistentes de 22 países. No estoy muy seguro, pero creo que eran todos los que componían el IPGH. El temario era muy importante, bastante exigente. Fue inaugurado por el presidente de la nación de ese momento y hubo muchos representantes diplomáticos. Estoy hablando realmente de la importancia de esa reunión. El domingo intermedio se dispuso que hubiese un descanso, porque eran realmente jornadas una tras otra, y en ese descanso, al mediodía, se organizó un almuerzo tradicional al aire libre, acompañado por música y otras manifestaciones folclóricas, que estuvo realmente muy bien servido y yo aclaro también suficientemente regado. Cuando habían pasado varias horas, los asistentes comenzaron a retirarse, dispuestos a descansar, y en ese momento el general Hosking se me acercó y me dice: Pena, nosotros seguimos. Ese día trabajé hasta las 11 de la noche. Sigamos con otro momento. Es ya en el año 2007, donde en la República Dominicana se organizaba un congreso sobre ciencias geográficas. El organizador era el amigo licenciado Bolívar Troncoso, quien
había pensado que Santiago Borrero Mutis y el que habla podían ser los conferencistas estrella de la reunión. Por eso organizó todo para que pudiéramos llegar juntos y prever una recepción acorde con su idea. Llegamos con Santiago a Panamá para cumplir con ese objetivo, pero la compañía aérea que nos debía transportar hasta Santo Domingo, por problemas internos, pospuso el vuelo varias horas. Ante nuestro reclamo, nos compensaron con unas horas en un salón muy bien acondicionado, con bebidas, con lugares para descansar, pero que aprovechamos Santiago Borrero Mutis y el que suscribe para hablar sobre nosotros, sobre nuestras relaciones, sobre el instituto, sobre América. Para decir, fue un lapso de varias horas que habitualmente no tenemos disponibles habitualmente para hacerlo. Finalmente llegamos a Santo Domingo. El gran comité de recepción que había previsto Bolívar, por supuesto, no estaba más y solamente él estoicamente nos esperaba. Bueno, obviamente que lo complicamos con ese atraso, por supuesto, no originado por nosotros, pero analizándolo a la distancia, pienso que esa circunstancia de varias horas platicando Borrero Mutis y yo pudieron ser muy útiles para que después pudiéramos cubrir 4 años de una gestión común en armonía y creo con satisfacción. Pasamos a otra anécdota. Esta fue la primera reunión conjunta de las comisiones. Se realizó en la ciudad brasileña de Itu, dentro del departamento de San Pablo. Es una ciudad muy simpática, se la conoce por la ciudad de las exageraciones, donde un lapicinio, como dicen los brasileros, puede medir 1 metro, donde las cabinas telefónicas tienen la altura de un edificio de 2 plantas, donde los semáforos tienen más utilidad para planeadores o los modernos drones o incluso los barriletes de los chicos que para vehículos terrestres. Pero lo destacable de esto es que en ese ambiente distendido, bucólico, amable, se encaró una intención muy importante como es la tarea multidisciplinaria, que a veces es sencillo de enunciar, pero después cuando se lleva a la práctica hay que flexibilizar la metodología de cada ciencia, ser generosa en los objetivos, en fin, poner mucho espíritu integrador para alcanzar resultados mejores. Fue un punto de inicial que todavía sigue desarrollándose en el IPGH. Pasamos al año 2009, la 19 Asamblea General que tuvo lugar en Quito, con una organización, eso es tradicional entre los países componentes,
una organización ejemplar, lo mejor posible. Y quiero referirme a un momento de la Asamblea General donde estaban todos los congresales asistentes, el presidium con las autoridades, y en una mesita un poquito al costado estaba yo, que era el candidato a presidente. Cuando el secretario general anuncia a la Asamblea que estaba a consideración la nominación de mi candidatura, advierto que se empiezan a poner de pie los asistentes y solamente se pudo escuchar un prolongado aplauso. La emoción, la altura de Quito, la responsabilidad hacia una gran tarea que me esperaba, bloquearon mi garganta y llenaron mis ojos de lágrimas. Comencé el primer discurso como presidente balbuceando algunas palabras. Siguiendo ese año, el 2009, la organización previó una cena de gala. No faltó detalle, hubo representantes de organismos panamericanos, autoridades locales. En determinado momento, una geógrafa que integraba la delegación de Chile se acercó a la mesa donde estaba yo ubicado, digamos, era la mesa protocolar, la mesa directiva, y pidió autorización para, en nombre de su delegación, para dedicar una canción al nuevo presidente. La canción fue Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Pero la elección fue particularmente sensible para quien está hablando, porque en un momento se juntaron, digamos, la emoción por la bella canción, la fina delicadeza de la delegación de Chile y el recuerdo para Enrique, mi profesor de sexto grado, que era hijo de la poetisa que buscó en el mar su descanso definitivo. Y vamos a concluir con una última anécdota. El 2010, en Lima, Perú, 42 reunión del Consejo Directivo. Llego a Lima cerca de medianoche, vestido con ropa casual para viajar más cómodo, y me encuentro que en el aeropuerto me esperaba un comité de recepción encabezado por el general Carlos Tafur, acompañado de su esposa, de otros funcionarios, de varias damas, con souvenirs para el viajero. Me sentí así desacomodado porque ellos estaban vestidos muy, muy elegantemente como para una recepción importante. Bueno, se suplió eso, las atenciones durante la reunión continuaron, pero el hecho que pude advertir
que es común en las reuniones del IPGH, pero que en esa oportunidad se acentuaron, por lo menos para mí, es el espíritu panamericano y el recuerdo a héroes como San Martín, como Sáenz Peña, que tuvieron mucho que ver con la independencia de nuestros países. Y eso me hizo sentir particularmente hermanado. Bueno, dejando de lado estas pequeñas anécdotas, estas historias paralelas, quiero hablar dos palabras respecto a lo importante o a los réditos que me ha dejado una tarea muy grata y que se fue desarrollando a través de muchísimos años. Hay muchos réditos, pero quiero referirme a uno que habitualmente no se menciona. No se menciona para las personas que están vivas. Y yo quiero expresar, mencionar, enumerar a un grupo de ellas que a través de los tiempos, más allá de los cargos que desempeñaron, se fueron sumando a mis afectos personales y constituyeron y siguen haciéndolo compañeros de la vida. Tengo esperanzas, no lo dudo por otra parte, de que se incorporarán algunos más, de los más jóvenes, de los que se están sumando en este momento. Pero con temor a alguna omisión no voluntaria, quiero mencionar a Santiago Borrero Mutis, a Walter Fernández Rojas, a Oscar Aguilar Bulgarelli, a Rodrigo Barriga, a Ivo Acuña, a Rubén Clemente Rodríguez, a Patricia Galeana, a María Cristina Mineiro, a mi ahijada del corazón, Claudio Ulloa, a los hermanos Julieta y Norberto García Castelo. Y en un plano distinto, porque han pasado a otra vida, no dejar de referirme a Bud Minkel por el ejemplo geográfico que me transmitió, recordar la bonomía de Francisco García Mora y el entusiasmo por trabajar, por contribuir de la geógrafa peruana Berta Balbín. Bueno, señores, estoy a disposición de alguna pregunta si lo consideran menester. Bueno, en este momento no hemos recibido preguntas, pero sí muchas personas envían saludos al profesor Pena. Quisiera nombrar algunos de ellos: el doctor Walter Fernández, Aristides Brian Domínguez, la doctora Patricia Solís, Fernanda Enciso desde la Ciudad de México, Lili Vázquez, del Centro Argentino de Cartografía. También los saludan al profesor Pena y al IPGH y felicitan la iniciativa. También saludos del ingeniero Rigoberto Magaña y de Chio San desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, profesor, por sus palabras, realmente muy cálidas, muy sensibles. Y yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Estamos como institución cumpliendo los 93 años.
vamos hacia los 100. ¿Cómo visualiza, a la luz de los actuales acontecimientos, el futuro del IPGH rumbo a esos 100 años? Bueno, gracias por la pregunta, César Rodríguez. Los objetivos del IPGH, según lo manifesté y estoy convencido, siguen vigentes. Hay mucho para seguir trabajando, actuando en pro del objetivo panamericano. Las circunstancias han cambiado. La pandemia es un escollo para vencer. Y yo imagino que en el futuro el IPGH se acoplará a grandes proyectos americanos, apoyando a otros proyectos, a otros emprendimientos. Voy a mencionar, qué sé yo, estos esfuerzos por hacer una infraestructura geodésica de América común. Estoy hablando de quizá pensar en una historia elemental de América, pero de contenido así panamericano. Estoy pensando, por supuesto, en avanzar en esa cuestión de los desastres naturales que todos los años de mi gestión tuve que referirme a alguno y siguen ocurriendo. La naturaleza a veces no no se puede manejar, pero bueno, tomar las mayores previsiones para evitar los mayores daños. Esa es más o menos mi idea. Agradezco los saludos que me están haciendo llegar, ¿no es cierto? Hay muchas personas, y puedo referirme, por ejemplo, a Patricia Solís, por ser muy joven y estar en actividad. No es que yo en la mención no haya pensado en ella. Lo que pasa es que tiene más futuro. Bueno, yo ya soy un poco de otra época y bueno, me siento gratificado con ese saludo y también con la posibilidad que me brinden de sumarla a mis afectos perdurables. Bien, otros saludos que le hacen llegar al profesor Pena es Ezequiel Palleja, la doctora Frichi, que le envía felicitaciones por tan lindos recuerdos, y Esteban Hernández, felicitaciones y saludos para el profesor. Bueno, muchas gracias nuevamente, profesor. Esto va a quedar en Facebook, lo van a subir a YouTube también, para que puedan acceder a él. Y en nombre del IPGH, de acá de Ciudad de México, con Claudia, Norberto, Vianey y Naxieli, que no aparecen en la foto, pero nos están acompañando, reiterarles el agradecimiento. Y bueno, y nos vemos mañana, que hay otra conferencia a las 6 de la tarde de historia, en este periplo de conferencias, festejando precisamente los 93 años del IPGH, en esta nueva normalidad, donde a veces se pierde un poco la sensibilidad, pero el profesor Pena también nos hizo ver que hay formas también de mantener esa calidez humana que es tan importante para nosotros. Así que un gusto y bueno, nos vemos adelante. Muchas gracias a todos. Cuenten conmigo cuando consideren necesario. Gracias.
¿Sí? La que te va a llamar seguro es Lara. A la 1 me escribió, Lidia, lo estoy viendo a esto. Me mostró la pantalla y todo.